¿Qué tan complicado es, independientemente de...? Porque todo lo que me has dicho es administrativo. Y Sí. algunas cositas, pues sí, de un profe y todo. Pero ¿qué tan complejo es estudiar traducción? Pues, o sea, ¿sí crees que es una carrera completa? ¿Es una carrera que dirías te gusta? Fue quitando... O sea, obviamente arruina mucho la experiencia este desmadre Sí, administrativo. 100%. Definitivamente no le ayuda. Pero en cuanto a la carrera dirías... vale, o sea, si tuviéramos un poquito de mejor gestión... me gusta estar ahí, no sé. Güey, o sea, realmente los casos malos son pocos, pero son tan malos que opacan, ¿no? Ujú. Pero la neta, o sea, la planta docente que hay es excelente. O sea, son profesoras muy bien preparados y preparadas. Y que la neta tienen un chingo de experiencia, o sea, de años en la traducción como oficio y como profesión, ¿no? Porque al final apenas estamos en México, por lo menos, en el camino hacia la profesionalización de la traducción, ¿no? Que es tomarlo justo, ¿no? Como una carrera, como una licenciatura, como algo que se puede sistematizar, con algo que tiene pies y cabeza y que no nada más se aprende como empíricamente, ¿no? O por obra del Espíritu Santo o con la experiencia, como lo hablábamos de muchos niños que crecen bilingües y empiezan a hacer esa función. Automática, casi, automática, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces... la neta, fácil o difícil depende siempre de las aptitudes de la persona y de los intereses. Yo creo que lo más difícil es la cantidad de lecturas que hay en la carrera. No solamente, o sea, no son lecturas en español, porque parte de los requisitos para entrar a la carrera, como ya lo habíamos hablado antes, es tener inglés, ¿no? Y te hacen un examen de dominio. O sea, aunque pases ya sea examen de conocimientos o por pase reglamentado, de todas maneras el inglés es base, ¿no? Para la carrera. Uh-huh. Y ni siquiera es como que realmente puedas mentir, porque te va a chingar. O sea, si no tienes inglés en la carrera vas a valer súper madre. Te va a alcanzar. Te va a rebasar, ni siquiera te va a alcanzar. Okay. Entonces, la mayoría de lecturas a lo largo de los 4 años que ahorita llevo estudiando. Desde el primer semestre. Desde el día 1 ya estábamos leyendo en inglés. No son clases de inglés, que es muy diferente. Sí, claro. A tener así que, pues un profesor que te esté ahí enseñando el verbo to be y tal. No, más bien ahora te preguntan, ¿por qué el to be no es un verbo? y se te caen los calzones. Chingo. Sí, exacto. Quedamos, ¿verdad? O sea, empieza como la deconstrucción del idioma. De la lengua inglesa primero, también del español. Y posteriormente de tu lengua. Sí, claro, porque no puedes traducir una lengua si no sabes qué la compone, sí, ¿no? Pero justo el golpe de realidad está bien cabrón, ¿no? Sí, 100%. O sea, genuinamente si no estás preparado o preparada para entender lo que supuestamente todos pensamos que es un verbo, sí, se te van a caer los chones cuando te digan que no lo es, ¿no? Y cómo funciona y cuál es el contraste con el español, porque además también llevamos materias como contrastivas, ¿no? Todos los talleres son contrastivos. La forma en la que traducimos un texto es en doble columna de Word y posteriormente con herramientas de traducción asistida, pero literalmente es estar todo el tiempo disociando tu cabeza entre un texto en inglés y su traducción al español hecha por ti mismo. Ahora sí que el meme que está viendo un ojo para un lado y sí, otro literalmente. para el otro. Eso es traducción para estudiarlo, ¿no? Obviamente sí, ya las ramas que se derivan de ahí, crítica de la traducción, estudios de la traducción, ¿no? Que es más bien cómo se ha venido dando la historia de la traducción desde el cabrón que dijo, oiga, no mames, la Biblia está mal traducida, güey, hemos entendido a Dios mal todo el tiempo, y salieron un chingo de versiones de Dios, güey, o sea, literalmente tiene que ver con todo, ¿no? Con la religión, con la historia, con las culturas, porque obviamente también para entender una lengua tienes que entender una cultura, ¿no? Sí, claro. Y también en este sentido nos dedicamos mucho a deconstruir el lenguaje y a lo mejor es por eso que de repente se escucha demasiado cuidado el respetar el género, por lo menos para mí que sí es importante, el femenino, masculino y el no binario o neutro, porque también nos dedicamos a eso, ¿no? Hay lenguas que tienen un género neutro por default. O sea, ya casi de lenguas adelantadas a su época, ¿no? Pero, sí. O sea, ya consideraban que no había algo como masculino y femenino nada más, ¿no? O sea, que no era binario. Entonces, entender eso también es parte de ser traductor, porque al final del día, imagínate que te toque traducir del alemán, donde sí existe un género neutro, al español, donde no lo hay, y todo el tiempo ha sido binario, y la gente y la comunidad que lo vive no acepta algo nuevo, ¿no? Porque es algo... en ese sentido se podría decir que
no es algo que alguien se inventa de la noche a la mañana. Sí, no, claro que no. No es algo que, digamos, no sé, por ejemplo, salió aquí en México nada más. Sí, de que se levantaron así de, no mames, un género. Quiero que a partir de aquí, a partir de hoy me digan que soy género no binario. Exactamente. O sea, no es así. No, definitivamente no. Ni siquiera la historia del género. Porque incluso hay comunidades indígenas, ¿no? Que ya tenían esta cuestión incluso de la distinción de género y sexo. O sea, ya como para remitirnos más a los estudios sociolingüísticos. Pero justo, o sea, todas esas variantes culturales. De hecho, Breaking News es algo que apenas me dijo una profesora que me está ayudando mucho para hacer mi proyecto de tesina. La carrera originalmente, a ver si no me meto en problemas, se supone que no es una información confidencial, pero la carrera se iba a llamar Licenciatura en Traducción y Mediación Cultural. ¿Por qué? Porque un traductor o traductora o traductore puede ser un mediador cultural, ¿no? En el sentido de que las traducciones que se hacen del inglés al español no solamente son diferentes lingüísticamente, sino son diferentes culturalmente, ¿no? Incluso se ve desde muchas perspectivas, o sea, desde la perspectiva de que México ha sido un país ya colonizado, que tiene incluso un complejo de inferioridad y que tiene un complejo de que alguien más le tiene todo el tiempo que decir qué hacer a nivel político, y eso se ve reflejado en nuestro lenguaje. Incluso a veces cuando dame un ejemplo. A veces cuando la sociedad dice, güey, es que México no es machista, México no es misógino, güey, si lo ves desde el punto de vista lingüístico, todos los adjetivos femeninos son o tienden a ser peyorativos, ¿no? Y a estar asociados con la maldad y con la bondad. Por ejemplo, el sol es masculino, la luna es femenino. Y eso también es parte del inconsciente de una sociedad que todo el tiempo ha entendido a la feminidad como algo malo, ¿no? Viendo desde, incluso hasta el estudio de la traducción feminista, porque lo puedes estudiar desde los puntos de vista que se te ocurran. Estudio de traducción postcolonial, estudios de traducción feminista, estudios de traducción lo que tú quieras, y eso es lo que te decía, ¿no? Está como la traducción, que es la aplicación de convertir una lengua a otra, como el estudio de las traducciones que existen, que es lo que te estaba comentando, ¿no? Porque todo el tiempo se entendió a una palabra como femenino y de repente cambia, ¿no? El agua, la agua, etcétera, etcétera. Al final todas esas asociaciones están intrínsecamente, siempre quise decir eso en un podcast. Momento mamador. Momento cumplido. Mamador, están intrínsecamente, güey, pues en nuestro inconsciente, ¿no? O sea, al final crecemos con eso y nadie nos pone a cuestionarlo, solamente son cosas que si no estudias a profundidad como tal, ya sea por obligación, que es un poco aquí porque es tu carrera. Exactamente. Pero que también, a medida que te llama la atención, lo empiezas a hacer por gusto, pues como que para ti es bien fácil decir o no decir. Si alguien llega y te dice, no, pues es que la luna o familiarizada con lo femenino se ve como malo, ¿no? Oscuro, ¿no? Ajá, y yo podría decir, no. Y te dicen, ¿por qué? Pues no creo. Porque en alemán es al revés. A la vez. Y por ejemplo, a lo mejor poniéndonos un poco conspiracionistas, México no ha tenido una presidenta mujer. Alemania sí. Alemania sí, Brasil también. Brasil también, muchos otros países también, ¿no? Entonces